Hay historias que incomodan, historias que obligan a elegir entre la vida y la dignidad, historias de personas que tristemente no tuvieron suerte en la vida. Y esta es una de ellas, una joven de 25 años, una vida marcada por el dolor y una decisión que encendió uno de los debates más intensos en España. El nombre de esta joven era Noelia Castillo, y su historia no solo trata de morir, trata de todo lo que tuvo que vivir antes de pedirlo, y la lucha por una muerte digna. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy no trataremos una historia sobre misterios o crímenes, sino sobre la triste vida de una persona que luego de una vida totalmente llena de sufrimientos, penurias y abusos, simplemente tuvo que realizar una última lucha por el derecho a esta vez a morir. Pero para poder entender mejor la decisión de Noelia Castillo, primeramente tendremos que hablar sobre su vida. Pero antes de continuar, los invito a suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos que subo. Además, eso me ayuda a crecer. Ahora sí, continuemos. Comencemos hablando de una vida marcada desde el principio. La historia de Noelia no comenzó en un hospital, comenzó mucho antes, en una infancia inestable. A los 13 años, su familia perdió el hogar y ella terminó bajo tutela de servicios sociales. Desde entonces, su vida fue una cadena de rupturas, sin estabilidad, sin un entorno seguro y sin una base firme. Con el tiempo, fue diagnosticada con trastorno como TOC y trastorno límite de la personalidad. Pero lo peor aún estaba por venir. El paso de Noelia por la juventud fue bastante dura, marcada por la violencia. En 3 ocasiones fue víctima de agresión sexual, primero en un intento de abuso por parte de su pareja, la segunda en una tentativa en una discoteca y la tercera una violación grupal que sufrió a manos de unos jóvenes migrantes. Esto último habría ocurrido mientras ella se encontraba hospedada en un albergue. 3 episodios distintos, nunca denunciados, nunca juzgados, pero sí profundamente vividos. Ella misma relató que estas experiencias marcaron un punto de quiebre en su vida, un daño que no solamente fue físico, fue también emocional, psicológico, invisible pero permanente. Y como ocurre en muchos casos, nadie vio el abismo hasta que fue demasiado tarde. Fue en octubre del 2022, después de uno de esos episodios traumáticos. Noelia tomó una decisión desesperada. Se lanzó desde un edificio, desde el 5.º piso. Intentó quitarse la vida, pero no murió. Ella sobrevivió, y ese fue el inicio de otra tragedia. El impacto le dejó una paraplegia irreversible, acompañada de dolor crónico, daño neurológico y un sufrimiento constante. Desde ese entonces su vida cambió para siempre. Ya no podía caminar, ya no podía vivir con normalidad y el dolor nunca desapareció. Tras el intento de suicidio, Noelia pasó a vivir en hospitales y centros médicos, dependiente, limitada y encerrada en un cuerpo que ya no le respondía. Pero lo más duro no era solamente lo físico, era el conjunto, el dolor constante, insomnio, depresión y una sensación persistente de que no podía escapar. Durante años recibió tratamiento psicológico, intentó seguir adelante, pero según su propio testimonio no era suficiente, porque el sufrimiento no desaparecía, sino se acumulaba. En 2024, Noelia tomó una decisión que cambiaría todo. Solicitó la eutanasia. En España, desde el 2021, existe una ley que permite el derecho a morir bajo condiciones específicas, pero lo que parecía un proceso médico se convirtió en una batalla legal, una batalla familiar y una batalla mediática. El principal obstáculo no fue el sistema, fue su propio padre. Se opuso, recurrió, intentó detener el proceso por todos los medios legales posibles. Apoyado por organizaciones externas, llevó el caso a múltiples tribunales. Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en todos los casos la respuesta fue la misma. Noelia tenía la capacidad para decidir. Noelia cumplía los requisitos y Noelia tenía derecho. Lo que debía ser un proceso médico se convirtió en una espera interminable. Más de 600 días de recursos, apelaciones y bloqueos. Mientras tanto, ella seguía viviendo en el mismo cuerpo, con el mismo dolor, con la misma desesperación.
Pero para muchos este caso dejó en evidencia algo inquietante, que incluso cuando la ley reconoce un derecho, acceder a él puede ser una lucha agotadora. Finalmente, el pasado 26 de marzo, después de 2 años de batalla, Noelia finalmente accedió a la eutanasia. Tenía 25 años, uno de los casos más jóvenes en España. El procedimiento fue clínico, controlado y sin dolor. Sedación profunda, seguida de la detención de la respiración. Su madre pidió estar presente, pero Noelia tomó otra decisión. Quiso morir sola. Antes de morir, dejó una reflexión que sacudió a toda España. Dijo que la felicidad de su familia no podía estar por encima de su propia vida, ni de su sufrimiento. No buscaba ser un símbolo, no buscaba ser un ejemplo, simplemente quería dejar de sufrir. El caso de Noelia abrió una grieta profunda en la sociedad. Para algunos fue un acto de dignidad, una decisión valiente, una forma de recuperar el control. Para otros fue un fracaso del sistema, una vida que pudo ser salvada, una historia que necesitaba más apoyo, no un final. Pero más allá del debate, hay algo que nadie puede negar. Su historia obligó a mirar de frente una realidad incómoda. El sufrimiento extremo existe, y no siempre tiene una solución. La historia de Noelia Castillo no es algo fácil de contar, porque no tiene un final feliz, tiene un final elegido por ella misma. Un final que algunos consideran liberación y otros una derrota. Pero en el centro de todo hay una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Quién tiene derecho a decidir cuándo el dolor es demasiado? Noelia tomó su decisión, después de años de trauma, después de un cuerpo roto y después de una lucha contra todo, incluso contra su propia familia. Y aunque su historia terminó, el debate que dejó apenas comienza. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Lamentablemente estamos ante una historia bastante triste y también un final bastante trágico y triste desde donde lo veamos. Estamos ante una historia de una persona que simplemente sufrió bastantes abandonos, depresión y abusos incluso desde que era una niña o adolescente. Y todo eso lamentablemente deja bastantes secuelas y marcas que llevan a una persona a sufrir incluso de por vida si es que no tiene tratamiento adecuado. Creo que nosotros no somos los indicados para juzgar a esta joven por la decisión que tomó. Es una decisión bastante difícil, una decisión de una persona que simplemente no ve solución a sus problemas, que lamentablemente, como lo digo, ha sido sobre todo producto de una adolescencia y una niñez llena de sufrimientos, abandonos y falta de amor, algo que lamentablemente marca a una persona de por vida. Yo también estoy de acuerdo en que en parte este es un fracaso del sistema, un sistema que simplemente no pudo proteger a una niña o un adolescente cuando más lo requería. Lamentablemente Noelia ya no está aquí en este mundo, pero el debate sobre la eutanasia y el acceso a una muerte digna en casos como estos, yo creo que es un debate que todavía va a continuar un tiempo. Pero ustedes qué opinan, amigos y amigas, ¿creen que la justicia hizo lo correcto al darle la eutanasia a Noelia y creen que ella simplemente merecía tener un final digno como esto, decidir sobre su vida y tener el derecho a morir? ¿O creen, por el contrario, como otros grupos de personas, creen que Noelia pudo haber tenido más ayuda, más asesoramiento, más terapia y que con ayuda y sobre todo bastante paciencia pudo haber tal vez superado estos traumas y poder vivir al menos una vida digna? Me gustaría leer, saber qué es lo que piensan en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. No olviden dejar un me gusta y suscríbanse para más historias como esta. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por todo. Cuídense. Nos vemos.